Hola amigos de YouTube, yo soy Joan Anderson y nos encontramos acá en un nuevo video programa de misterios. Y hoy, como les dije, que les había prometido un video especial, traje a una persona, a un amigo que sabe mucho sobre cosas que quieren saber ustedes, que quiero saber yo, que me quiero interesar un poco más, a ver si nos trae un poco de luz a estas respuestas. Así que bueno, van a ver que tiene una máscara porque no quiere mostrar su identidad, quiere estar anónimo. Así que bueno, vamos a respetarle eso y vamos a pasar con una serie de preguntas que yo le voy a hacer y que él me va a contestar. Primero le voy a presentar, acá está. Así que bueno, vamos a ir con la primera pregunta que dice, la tengo acá anotada: ¿en qué año se inició el proyecto Filadelfia y qué fue? Bueno, el proyecto Filadelfia empezó en el año 1943 en Filadelfia, Pensilvania. Fue un proyecto que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. La idea era camuflar a todo lo que eran los barcos, buques de guerra de aquel entonces, para que los nazis no pudieran verlo. Esto es así. La luz, cuando se refleja sobre un objeto, nosotros podemos verla gracias a ese reflejo que golpea ese objeto. Lo que ellos buscaban es que la luz no se reflejara sobre esos buques para que no se pudieran ver y, por supuesto, el enemigo no pudiera divisar aquello que quería encontrar para destruir. Pero al hacer esto, se metieron con teorías que tenían que ver con la física cuántica, que estaba hablando Albert Einstein, que por esos entonces aún vivía, con lo que sería la teoría del todo, ¿no? Una teoría cuántica donde una ecuación simple podía resolver prácticamente todo. Entonces, esos barcos en Pensilvania, Filadelfia, cuando se sometieron a este tipo de energía, no solamente fueron no visibles, sino que pudieron atravesar la corteza del espacio-tiempo y también del espacio dimensional. Estos barcos viajaron a través del tiempo. Muchos de ellos cuentan cuando el barco desaparece allá por 1943, que volvió a aparecer tiempo después, con todos los tripulantes pegados y formando parte del barco, que muchos de ellos no sobrevivieron, quizás la mayoría, solo unos pocos, dos, que han sobrevivido de aquel experimento, que han saltado en medio de este deslizamiento espacio-temporal, de este vórtice espacio-temporal que se abrió en determinado momento del pasaje, saltando de ese barco por la cubierta y pasando de 1943 a 1983. Esto fue, como les dije, un vórtice espacio-temporal que se abrió en determinado momento. La persona que estaba a cargo, que cuenta esta historia, que dijo que iba a contar detalles asombrosos sobre este proyecto desclasificado del proyecto Filadelfia, fue brutalmente asesinado. En realidad, lo que dicen las crónicas es que se suicidó, claro, se suicidó de 3 tiros en la cabeza. Es decir, fue claramente asesinado, Joan Anderson. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, que también fue muy pedida por algunos seguidores, y es, ¿qué es de cierto que Hitler no murió en Alemania y se mudó acá a Argentina? Bueno, eso es una teoría bastante acertada. De hecho, hay muchas especulaciones, pero hay muchos documentos que afirman que Hitler ha llegado a Argentina. De hecho, lo que te podría comentar a vos y a todas las personas que te siguen es que Argentina, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el país de mayor actividad nazi fuera de Alemania. En Argentina, en las escuelas alemanas, se hacían ritos de iniciación
y también se hacían ritos en los cementerios. El fuerte de la población estaba con el grupo nazi y no con los aliados. En una ocasión, que muchos recordarán, o quizás si no lo recuerdan pueden buscarlo por internet, sobre todo aquí en Buenos Aires, que frente al Luna Park hubo un desfile nazi en plena guerra, un desfile con las banderas nazis, con banderas de las SS y demás. También recuerdo algo como para que cobra fuerza, es que por aquellos años un buque de guerra alemán que tenía una tecnología que desconocemos, una tecnología que ellos estaban experimentando, cuando muchos buques, tanto ingleses como norteamericanos, los habían acorralado y los bombardeaban y no podían hundirlos, llega hasta las costas uruguayas. Este buque, al entrar a las costas uruguayas, porque se había quedado sin nafta para seguir, Uruguay, siendo un país tan pequeño como lo es, le dice que se retiren, que se vayan de sus costas, aún temiendo una represalia por la Alemania nazi. El buque es contactado desde Argentina, que les dicen que vayan al puerto de Argentina, es decir, al puerto de Buenos Aires, que iba a ser aprovisionado y les iban a dar todo lo que precisaban como para seguir en esa contienda y volver al Atlántico a pelear. Pero el problema pasaba porque las aguas del Río de la Plata habían bajado mucho, como ustedes ven a veces en los noticieros, las sudestadas. Entonces, en aquel entonces, las aguas estaban muy bajas y por ese motivo el barco, siendo tan grande, no podía acceder el camino hacia Buenos Aires. Entonces lo que decidieron hacer aquellos marineros y aquel capitán de aquel navío fue mandar el buque hacia alta mar. Una vez llegado a alta mar, rodeado por los buques tanto británicos como ingleses, el barco hizo explosión, es decir, destruyeron su propio barco para que ninguno de ellos pudiera saber la tecnología que ellos ocupaban en aquel entonces. Pero los marineros, tanto el capitán, cruzaron a Argentina por bote durante la noche y fueron recibidos en el puerto de Buenos Aires con banderas alemanas y con banderas nazis. Estos marineros, muchos de ellos, por no decir todos, se quedaron a vivir aquí en Argentina y han casado con mujeres argentinas, muchos de ellos, y han vivido toda su vida aquí en Argentina. Siguiendo con la pregunta que vos me hiciste, Hitler tenía un interés muy particular por el sur argentino, le gustaba mucho en sobremanera, es decir, el sur argentino tiene muchos lugares justamente a la Alemania. Si ustedes van al sur van a encontrar incluso una colonia Alemania allí. El interés de Hitler por Argentina era muy, pero muy particular. Muchos dicen que se lo ha visto en el sur, sobre todo en la zona de Bariloche, en esos lugares se lo ha visto al Führer después de la guerra. Una aviadora muy experimentada por aquel entonces, dicen que fue quien lo sacó de su búnker en Berlín antes de ser atacado por los soviéticos que venían en esa contienda, que ya estaban llegando y ya estaban apresando la ciudad de Berlín, el último bastión. Esa pilota mujer muy aguerrida fue quien sacó a Hitler y lo llevó hasta lo que sería un submarino que lo trajo directamente a Buenos Aires y de allí pasó al sur. Eso es más o menos lo que cuentan las crónicas. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Y qué nos podés contar de la campaña nazi Die Lok? Bien, la campana Die Lok es un prototipo. En realidad no se sabe demasiado sobre Die Lok,
lo que uno puede encontrar en internet sobre lo mismo son algunas meras especulaciones. Pero lo que se dice es que la campana Dislok era un dispositivo de viaje en el tiempo que utilizaba el Führer para aquel entonces, para poder ver qué pasaba más allá. Era también un objetivo de escape de último recurso. La campana Dislok guarda secretos, muchos secretos, sobre todo porque jamás fue encontrada, jamás fue materializada. De la campana Dislok desaparece luego de que los rusos llegasen a Berlín y por el otro lado llegaban los aliados. Los rusos venían por acá y los aliados venían por acá, y cuando llegaron a Berlín la campana Dislok desaparece. Muchos dicen que junto con ella muchos científicos viajaron en el tiempo. De hecho, los que se quedaron fueron muertos para que no pudieran explicar cómo funcionaba esa campana. En tiempo futuro dicen que la campana Dislok apareció en un poblado de Estados Unidos solo por unos segundos. Fue divisada por lugareños, incluso por policía del lugar, y así como apareció, desapareció. Es decir, se supone que está dando saltos temporales esa campana desde los años 40. Y otra teoría dice que la campana Dislok está en la Antártida. Los nazis y sobre todo Hitler tenían un interés muy especial por lo que era la Antártida. De hecho, hubo muchas expediciones allí, así que quizá la campana Dislok se encuentre en la Antártida, un continente que sabemos que es muy poco explorado, que hay cosas que no se saben de él, hay muchas cuestiones que hay que indagar, hay lugares que no se pueden llegar, pero bueno, los alemanes fueron pioneros en eso y muchos dicen que han hecho una colonia en el lugar. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Contanos sobre la batalla de Los Ángeles en el 42. ¿Y eso fue un incidente ovni? La batalla de Los Ángeles de 1942, como bien decís, pasó en febrero de aquel año. Entraron todos en pánico porque a la noche se vieron luces en el cielo, muchas luces que iluminaron toda la ciudad de Los Ángeles, en California. Entonces se llamó a Seguridad Nacional, incluso el ejército tomó parte en esto, porque claro, Estados Unidos recién había ingresado a la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés a Pearl Harbor. Hacía 3 meses que Estados Unidos había ingresado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y temían que pudo haber sido un ataque eventualmente de los alemanes hacia Estados Unidos, cosa que era bastante complicado teniendo en cuenta las distancias que hay entre un país y otro, y sobre todo en aquel tiempo que los alcances eran más complicados, más complejos de unir esos puntos. Pero aún así temieron que podía haber sido un ataque de índole alemana, pero estas luces, así como aparecieron, desaparecieron. Eran luces, para que ustedes se den una idea, como reflectores en el cielo que iluminaban desde arriba hacia abajo, para que ustedes puedan imaginar lo que yo les estoy diciendo. Imagínense en los años 40 unas luces como reflectores gigantes que iluminaban desde el cielo hacia la tierra, iluminaban todo. Obviamente generó pánico en la población. Muchos dicen que fue un incidente ovni, que estaban investigando un poco el terreno, o quizás estaban queriendo hacer algún tipo de contacto, y el gobierno norteamericano, como siempre, negó ese tipo de contacto con los extraterrestres, que todos sabemos que existen. El gobierno de Estados Unidos tiene
contacto con estos seres, que no son unos, sino que son muchas razas de extraterrestres que tienen contacto con el gobierno de Estados Unidos, a quien les ha provisto de tecnología inusitada, de mucha tecnología. Muchos de ellos están usando tecnología que nosotros obviamente desconocemos, como en su momento fue la tecnología Stealth. Hoy estarán usando otro tipo de tecnologías que claramente están fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra imaginación. Pero estos seres que se contactaron primero con los alemanes y luego, al ver que los alemanes eran tan destructivos, se contactaron con los norteamericanos, que tampoco son menos destructivos de lo que fueron los alemanes, pero sin embargo tienen una buena relación con ellos y están trabajando en conjunto. Hay varias razas, hay razas que nos quieren destruir y hay razas que nos protegen como seres. Así que es un tema muy largo y muy dinámico, así que estaríamos mucho tiempo si tendría que hablarles de todas las razas. Entraríamos a hablar de los grises, reptilianos, hay tantas razas que realmente sería muy largo de charlar, pero si querés en otro momento podemos hablar de las razas alienígenas y qué busca cada una según el entendimiento humano. Obvio, después podemos hacer otro especial hablando sobre esos temas. Así que para no dejarlo pasar. Así que bueno, vamos con la pregunta número 5 que dice: ¿qué nos puedes contar sobre el proyecto MK Ultra? Un tema que está muy latente ahora en nuestros días. Bueno, el proyecto MK Ultra es un proyecto que empezó en los años 50 con la CIA. Es un proyecto de control mental. Es una especie de suero de la verdad, donde las personas tenían un dominio en la mente y podían decir solamente la verdad. Ese proyecto oficialmente dejó de ser usado por la CIA en aquel momento. Digo oficialmente porque extraoficialmente se siguió utilizando hasta el día de hoy, que dicen que es un proyecto que está perfeccionado. Y bueno, están controlando a las masas a partir de ese control mental que hacen de las personas famosas, ¿no? Hemos visto muchos videos en internet, y si no ustedes lo pueden buscar, de control mental o del MK Ultra, donde muchos famosos están siendo controlados por este famoso MK Ultra, que desde chiquito los adoctrinan para poder controlar a las masas y empezar a decirnos qué hacer y qué no hacer, qué comer, qué no comer, cómo vestirnos, qué no vestirnos, qué está de moda, qué no está de moda, y sobre todo a quién elegir a la hora de votar, que eso es lo más peligroso porque nos hacen elegir también gobernantes. Tiene que ver también con los medios de comunicación, tiene que ver con el nuevo orden mundial, tiene que ver con estas esferas de poder que controlan absolutamente todo y manejan las masas. Ustedes tienen que pensar que todo es como una masa de animales, ¿no? Una manada de animales, y todos vamos hacia allá. Y los animales corren todos en manadas hacia una misma dirección. Y si uno está en contra de esa corriente o de esa manada, claro está, la manada te pasa por arriba y te destruye. Eso es lo que pasa cuando uno no puede opinar con libertad o no puede opinar libremente, cuando no hay libertad de expresión. Por ejemplo, cuando los fanatismos son tan grandes, ya sea de manera política, futbolística, machismo o feminismo, que no se puede opinar de una manera distinta, o uno no puede tener una opinión contraria a lo que está hablando la masa, porque si no esa misma masa te destruye. ¿Por qué te destruye? Porque en realidad están perfectamente orquestados para que nadie pueda pensar. Porque claro, ustedes traten de entenderlo conmigo. Si usted es una persona que piensa, es peligrosa para el sistema. Si usted es una persona que se cuestiona, es peligrosa para el sistema.
Si usted es una persona que tiene una idea lejos de lo que es la masa, es peligrosa para el sistema. Nosotros, metafóricamente hablando, muchos estamos despertando de un sueño, pero cuando uno despierta de un sueño también es peligroso porque empieza a despertar al resto de las personas de ese sueño. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno despierta de un sueño se activa la maquinaria que estas grandes esferas, llamémoslas, pueden ser Illuminatis también, pero vamos a dejarlo acá porque si no sería un tema larguísimo de hablar, porque tendríamos que empezar a hablar también de los Illuminatis, y si hablamos de los Illuminatis tendríamos que hablar de sus sectas, y tendríamos que hablar de sus rituales, tendríamos que hablar también de Kubrick y de un montón de cuestiones. Pero vamos a redondear diciéndoles que cuando gente empieza a despertar de ese sueño metafórico que nos impone la masa, empiezan a orquestar nuevas formas de dominación para que volvamos a dormir, reitero, metafóricamente, y sigamos esa corriente que ellos quieren que sigamos como animales. La inteligencia como tal a la gente que tiene poder, a la élite, no les conviene, porque una persona inteligente no se domina fácilmente y una persona que es ignorante es muy vulnerable y muy fácil de manipular en todos los aspectos, digo, tanto social, político, económico, religioso y cultural. Así que es muy difícil el tema del proyecto MKUltra, porque no solo es un control hacia los famosos, sino que es un control hacia la sociedad en sí, porque esos famosos son los que le dictan a la sociedad la moda, los que le dictan qué decir y qué hacer y qué no hacer, como dijimos hace un rato. Pero es hora que todos nosotros vayamos despertando, porque nosotros somos dueños de nuestra vida y nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de estas situaciones y decir no y ponerle un alto a todas estas cuestiones que están pasando. Así que yo los invito desde acá a que le pongan un alto y tomen las riendas de su vida y no dejen que nadie maneje ese coche, ese carro de su vida. Manéjenlo ustedes. Agarren las riendas de ese carro y díganle, no, yo voy para la derecha, no para la izquierda o para la dirección que usted quiera tomar. Pero siempre con respeto hacia las demás personas. Joana. Bueno, y vamos a la última pregunta, que es, ¿existen realmente los hombres de negro? Bueno, también es un tema muy amplio para hablar. Los hombres de negro claramente existen. Es un control del gobierno norteamericano. Muchos dicen que los hombres de negro incluso son extraterrestres. Realmente no se sabe mucho sobre ellos, pero que existen, existen. Yo te puedo contar una pequeña anécdota, si vos lo decías, que tiene que ver con estas cuestiones. Había un actor muy famoso que trabajaba en la película de los cazafantasmas. No me acuerdo el nombre del actor ahora en sí, pero este actor que trabajaba en los cazafantasmas en un momento tenía un programa en el canal Sci-Fi, que seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, el canal Sci-Fi que está en el cable. Entonces él investigaba todos estos casos ovnis y investigaba también el tema de los raptos y también se metió con el tema de los hombres de negro, que evidentemente son cosas que les molesta bastante de las que hablan, sobre todo cuando se meten con estas organizaciones tan pesaditas. Entonces en un momento este hombre cuenta que saliendo de su edificio en plena ciudad de Nueva York, no estamos diciendo que pasó en un descampado ni que pasó en un lugar que era no público, sino que en el medio de la city había pasado esta cuestión. El hombre sale tranquilo a caminar de su edificio neoyorquino en plena Manhattan, cuando de repente un auto de dimensiones extrañas se para frente a él, y en ese momento en el que el auto se para frente a él, podemos decir que hubo un fallo en la Matrix o un tiempo muerto, ¿no? Es decir,
una ruptura espacio-temporal, no natural, sino provocada por estas personas, donde la ciudad se quedó literalmente congelada y no se movía absolutamente nada, y ellos bajaron la ventanilla y le dijeron que deje de hablar de esos temas, o si no iba a ser historia. Este hombre obviamente se asustó muchísimo, porque cuando estos hombres decidieron marcharse, es decir, cuando agarraron carretera nuevamente por Manhattan, pareció como una película que uno le pone play y vuelve todo a su curso natural. Claro, como les dije antes, cuentan con una tecnología inusitada, una tecnología que nosotros no conocemos, una tecnología que es totalmente de avanzada, que nosotros ni siquiera podemos llegar a soñar con esas tecnologías. Nosotros a veces divisamos lo que son las rupturas espaciotemporales, pero de forma natural, ¿no? Cuando unas personas caen presas de estas esferas y pueden ver otros tiempos, o quizás pueden ralentizarse o adelantarse, quizás con dimensiones también paralelas, pero cuando son de forma controlada, son cosas que escapan a nuestra imaginación, porque son aparatos terriblemente avanzados que usan estas personas. Los hombres de negro, yo no tengo ninguna duda que existen. Seguramente es una organización que no sé si es como la película, que se trata de controlar a los extraterrestres que están en la Tierra, sino creo que se trata de proteger esa identidad secreta que tienen los extraterrestres en la Tierra. Había una película en los años 80 que no me acuerdo ahora cómo se llama tampoco, pero la pueden googlear, creo que se llaman Contraataque, una cosa así, donde si no, googleen lo que les voy a contar y les va a salir, porque es muy interesante. Y si no, voy a tratar de decirle a Joana que les deje el link abajo de lo que es el tráiler, porque es recontra interesante y tiene que ver mucho con esto que le estoy contando de los hombres de negro. Ellos se ponían, ellos vivían, los extraterrestres, estos seres vivían con nosotros todo el tiempo, y nosotros no sabíamos que ellos vivían con nosotros porque no los podíamos ver, porque los veíamos como personas normales como usted o como yo, pero mediante unos anteojos, unos dispositivos especiales, ellos podían ver a estos seres tal y como eran, con su cara alienígena, y estaban por todos lados, y los carteles que uno ve en la calle de propagandas de vino, propagandas de lo que son chocolates, caramelos o lo que usted quiera, decían obediencia, trabajo, y no, es como esta orden de lo que yo hablé también una vez de lo que es el mandato social. Pero bueno, nos extenderíamos mucho y estaríamos mucho tiempo hablando de esto, porque realmente son temas muy fascinantes y muy lindos de hablar. ¿Por qué obediencia, orden? Es el mensaje subliminal detrás de esos mensajes que son las propagandas que vemos todo el tiempo. El claro control que nos están haciendo, que yo hacía alusión antes, que según la película venía de parte de estos alienígenos. Entonces yo creo que los hombres de negro sí existen y se encargan justamente de que nosotros no nos demos cuenta, o que nosotros no podamos divisar que ellos se encuentran entre nosotros, están actuando entre nosotros, están viviendo y conviviendo con nosotros, y están orquestando, vaya uno a saber qué planes tendrán para nuestra humanidad. Pero como les dije antes, amigos, es hora de despertar. Despertemos juntos, empecemos a pelear entre todos, pelear en el buen sentido, pelear de manera inteligente. Ya les dije que lo que más le molesta a la élite es la inteligencia, porque el cuestionamiento de la inteligencia es lo que desbarata y rompe la estructura, esa estructura tan orquestada que tienen ellos, tan bien orquestada que tienen ellos. Nosotros la podemos romper con simplemente pensamiento y cuestionamiento. Eso es lo que le molesta a la élite. Así que, mis queridos amigos, espero que les agrade esto que les estoy contando. No sé, Joana, ¿a vos qué te parece? Sí, no, me parece muy interesante, porque había muchos temas de estos que me mandaban mensajes por Twitter, acá por el channel. Son temas que todos los días se habla, que se tienen dudas, y bueno, encontramos un experto en esto. Y bueno, espero que no sea el último video que aparezcas, que me puedas seguir acompañando.
Sí, no, a ver, experto no soy, solamente me gusta indagar en estas cuestiones, me gusta leer, me gusta mirar e informarme. Experto es alguien que realmente ha estudiado sobre estas cuestiones. A mí solamente me gusta divagar y por ahí contar lo que sé. Así que bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado. Me gusta mirar tus videos, son muy entretenidos, muy educativos. Así que seguí adelante, seguí sumando suscriptores, que vas a llegar muy lejos. Nadie tiene duda de ello. Es muy lindo también ver una dama que hable de misterios. Es muy raro también encontrar una mujer que hable de misterios, y la verdad que vos lo hagas, una chica tan linda como eres tú, realmente nos halaga y nos llena de felicidad verte en los videos, porque también nos alegrás las tardes o las noches cuando te miramos. Así que gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí en tu programa con todos tus seguidores. Espero que haya sido del agrado de ellos también mi participación en este video. Espero que sí. Así que bueno, Joana, te agradezco mucho. Bueno, gracias por tus palabras. Y bueno, como siempre les digo, suscríbanse, pasen el channel, así se siguen sumando más personas. Y cada vez hay estas historias, estos temas, así llega a más personas y son más conocidos. Así que bueno, espero que les haya gustado, denle me gusta, activen la campanita para que les llegue cada vez que subo un video, y nos vemos en el próximo video programa. Gracias a todos y los queremos mucho.